Bueno, muy buenas tardes. Eh, para esta hora del día de hoy tenemos un evento, un conversatorio previsto relacionado con el deporte accesible para las personas con discapacidad visual a nivel del país. Tenemos dos grandes invitados, la doctora Marta Liliana Rodríguez, fisioterapeuta egresada de la Universidad del Rosario, con énfasis en deporte adaptado de alto rendimiento, y al señor José Domingo Bernal, presidente de la Federación de Deportes de Limitados Visuales en Colombia, máximo organismo del deporte adaptado, con larga trayectoria como deportista de alto rendimiento, Selección Colombia durante 18 años, como deportista de fútbol 5 para ciegos, dirigente y formador de la disciplina en bolos en Colombia desde el año 2004. Esperamos que realmente sea de muchísimo agrado compartir toda esta información de tal manera que cada vez más personas se motiven a participar en el tema del deporte adaptado, tanto a nivel paraolímpico como recreativo. Muchísimas gracias, una cordial bienvenida. Para iniciar entonces me voy a permitir compartir un corto video donde de parte de la dirección del CRAC nos dan un saludo para todas las personas que estamos aquí hoy participando y que quizá también nos van a ver en diferido en otro momento. Un momento, pido disculpas un minutico para hacer la proyección. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Santiago Muñoz Daza, soy subdirector del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y tengo la posibilidad de acompañar las gestiones que nuestros profesionales realizan desde nuestra unidad de inclusión. En nombre de la Dirección General, la doctora Gladys Lopera Restrepo, quiero extenderles un caluroso saludo y el agradecimiento a las entidades que nos van a acompañar durante esta Semana por la Inclusión con la presentación de cada una de sus experiencias y ponencias. A nuestros exusuarios, usuarios, familiares y demás interesados que están participando en esta actividad, les auguro el mayor de los éxitos, esperando que estas actividades pues fortalezcan las posibilidades de inclusión social de nuestros usuarios y desde un éxito rotundo en cada una de sus gestiones y sus actividades, y darles la bienvenida oficial a nuestra Semana por la Inclusión CRAC 2021. Éxitos y cordial saludo. Bueno, perdón, entonces descargo el video ya para que ustedes puedan dar inicio al conversatorio del día de hoy. Adelante, doctora Marta Liliana, y adelante, don José Domingo. Bueno, muchas gracias, Nora. Saludo a todos los presentes, a los que se han conectado. Estamos aquí dispuestos a presentar o a informar todo el proceso del sistema del deporte adaptado, puntualmente al de la limitación visual, y esto no quiere decir que en el determinado momento vamos a hacer el global de lo que es el sistema deportivo en Colombia. Entonces, para comenzar, la doctora Marta Liliana nos va a presentar un video que nos va a hacer referente a todos los deportes que manejamos, y a su vez lo que es la Federación de Deportes de Limitados Visuales en Colombia. Entonces, doctora Marta. Muy buenas tardes para todos. Ya estoy proyectando pantalla. Me confirma si se ve, si lo pueden ver en pantalla, por favor. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, este es un video que tiene un collage de imágenes y algunos videos de representaciones nacionales e internacionales. No tiene voz, entonces teniendo en cuenta que hay personas en condición de discapacidad visual, voy a ir a tratar de describir a mayor brevedad el video, ¿vale? Y la pantalla en blanca dice Fedeli, y las del último Congreso de Deporte Paralímpico, el logo de la Federación Fedeli, un deportista de fútbol 5
la selección de Colombia de fútbol 5 y la selección Colombia de Goku en Brasil 2015. Descripción de Goku. Combate en el Mundial de Judo de Portugal, Juan Pablo Castellanos y Ronald Houghton. Combate de Diego Piedradita, Selección Colombia. Las imágenes de los 5 deportes. Juan David Pérez, Selección Colombia número 10. El video fue una reproducción de fútbol 5 a nivel internacional. Nuestro goleador Juan David Pérez. Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Perú. Juegos Nacionales de Polo. Y finaliza el video en pantalla blanca. José. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos haciendo la presentación de las disciplinas deportivas que maneja la Federación de Deportes Delimitados Visuales en su conglomerado. Durante la charla estaremos explicando a fondo cada disciplina, cómo se compone y por qué se habla de las disciplinas deportivas que en Colombia maneja la Federación. Entonces, continuamos con la diapositiva siguiente o con el... Marta Liliana en cada diapositiva va haciendo la explicación, teniendo en cuenta lo que ella nos manifestaba al inicio, que en el auditorio pues hay personas en condición de discapacidad visual, entonces hacemos el ejercicio para que comprendan qué es lo que se está proyectando. En esta diapositiva tenemos fondo blanco, a mano izquierda está el logo de la federación, es la banderada de Colombia amarillo, azul y rojo difuminado. Hay una persona en condición de discapacidad visual con bastón caminando en color negro y el nombre de la federación con las siglas FEDELIV, que representa Federación de Deportes Delimitados Visuales. A mano derecha aparece este nombre y debajo de este aparece una frase que dice 20 años trabajando por el deporte paralímpico en personas en condición de discapacidad visual, resaltando que este año estamos de aniversario cumpliendo estos 20 años. Listo, José. Gracias. Bueno, no requiere mayor explicación. Continuamos a la siguiente. Bueno, en este se tiene entendido que la federación nace por la normatividad que en el 2000 se proyectó para que en Colombia se reconociera el deporte adaptado en igualdad de derechos al deporte que denominamos convencional. En ese año, bueno, se creó el sistema paralímpico en Colombia, donde se establecen unos criterios que dieron a la postre con la igualdad de las personas en condición de discapacidad a los beneficios y a todos los estímulos que se pueden establecer dentro del sistema, ya sea local,
departamental, nacional y logros internacionales. Seguimos, Marta. Vale, esta diapositiva tenía la presentación de José Domingo, que ya la hicieron pues al inicio de la charla, así que pues simplemente voy a resaltar, es una diapositiva de fondo azul, mano izquierda está la foto de José Domingo Bernal, quien usa un suéter gris con chaqueta y gafas. Dice José Domingo Bernal a la mano derecha, presidente FEDELIF 2017 con proyección a 2024. 40 años de experiencia como mentor en deporte paralímpico en personas en condición de discapacidad visual, 19 años de experiencia en dirección y organización de eventos deportivos a nivel nacional. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a mano izquierda, en un círculo gigante, el collage de los 5 deportes que nos representan. Vamos a hablar de la misión. Según los estatutos de la federación, el objetivo es fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de las personas con limitación visual y sus modalidades deportivas dentro del ámbito nacional e internacional, e impulsar programas de capacitación, investigación y actividades deportivas. La visión de la federación: ser el ente nacional líder en promover el deporte adaptado, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en personas en condición de discapacidad visual, favoreciendo la inclusión de niños y jóvenes en programas de reservas deportivas, identificando talentos con proyección nacional e internacional, brindando la posibilidad de ingresar al proceso de alto rendimiento orientado a representar sus regiones a nivel nacional y el país en eventos internacionales. José. Bien, aquí en esta presentación cabe resaltar que el deporte adaptado se ha convertido en un estilo de vida, es decir, que el deporte como tal, cuando se toma como una responsabilidad de criterio de buscar unos logros, también se acompaña con el tema de estímulos como inicialmente planteaba. ¿Qué quiere decir estímulos? Que los logros, ya sean a nivel nacional o internacional, tienen un reconocimiento económico por parte del Estado, llámese, insisto, parte local, parte regional o parte nacional. Esto indica que la proyección, de acuerdo a la misión de la federación, es enlazar estos procesos con el Estado para que se puedan realizar, se puedan dar en beneficio a todos los deportistas. Se hace énfasis en dos niveles donde se establece deporte de alto rendimiento, deporte competitivo y deporte recreativo. No son dos, son tres. Entonces, esto es importante dentro de cumplir la visión de lo que tiene establecido la federación. Y la misión simplemente, pues, hacer los procesos para que se pueda dar el ejercicio de enlazar un punto con el otro. Entonces, podemos pasar a la siguiente, Marta Liliana. Sí, señor. Siguiente diapositiva, fondo blanco. A mano izquierda, pues un dibujo que favorece la estructura de lo que se expone acá, que son las leyes que hacen parte del sistema deportivo paralímpico. Nombra las siguientes: la Constitución Nacional, artículo 13 al artículo 52. Nombra la ley 181 de enero de 1995 y el decreto reglamentario de 1228 de 1995. Y nombra la ley 1946 del 4 de enero del 2019 y el decreto reglamentario 520 del 2021. José. Bien, aquí es uno de los apartados importantes, teniendo en cuenta que, como inicialmente se mencionaba, al crear el sistema paralímpico en Colombia en el año 2000, de acuerdo a la ley 582, que fue la que creó el sistema paralímpico colombiano por federaciones. ¿Qué quiere decir por federaciones? Por discapacidad, es que se establecía la Federación de Personas Sordas, bueno, se me olvidó ahorita la sigla, FECOLDES. También se constituye la Federación de Parálisis Cerebral, se constituye la Federación
de personas en condición de discapacidad física. Se crea también la Federación de Discapacidad Cognitiva y también la Federación de Limitados Visuales. ¿Qué establece esto? Que se forma el sistema y se genera la estructura nacional para que las personas en cada federación correspondiente a cada discapacidad puedan desarrollar sus procesos. Sus procesos acompañados dentro del marco de la Ley General del Deporte, que es la 181 del año 95, que establece la generalidad. ¿Qué quiero decir generalidad? Es decir, que es la ley suprema en el deporte y arropa cualquier otra ley, cualquier otro sistema que esté establecido. Es decir, la ley 582 en su momento que creó el sistema paralímpico en Colombia iba de la mano con la 181 porque es la ley que genera y regula a nivel nacional todos los procesos deportivos. Y pues como está establecido, es un deber del Estado crear estas leyes para poder darle toda la fuerza que tiene la Constitución Política de Colombia, ¿no? Donde se establece, según está ahí en la diapositiva y lo mencionaba Marta, que establece todo el proceso obligante del Estado a generar esas condiciones para las personas tanto con discapacidad o si no la tienen. Esta ley 582 se establece. Esta ley establece, como les decía, en el año 2000, y de acuerdo a unas necesidades que tiene un lineamiento, porque así como en cualquier otro orden del Estado a nivel Colombia, se generan convenios internacionales y el país como tal se suscribe a convenios internacionales. Igualmente sucede en la parte deportiva, donde Colombia es un afiliado al Sistema Mundial Paralímpico y a sus federaciones. En ese orden de ideas, el IPC, el Comité Paralímpico Internacional, genera unas políticas, unos lineamientos para establecer a sus filiales, es decir, a sus países. En ese orden de ideas, cuando el Comité Paralímpico en sus reuniones establece unas líneas, obliga a los países a que se acojan a esas líneas. Para poder cumplir Colombia con ese lineamiento internacional, se hace desde la parte del Comité Paralímpico Colombiano un proceso para buscar modificar el artículo 2 de la 582 para que se pudiera quedar a la par con la parte internacional. El ejercicio se hace, se pasa al Congreso de la República y en el saber de ellos lo que hacen es derogar la ley 582, no reformar el artículo mencionado, sino la derogan y al derogarla pues volvemos a quedar en Colombia sin una ley que nos ampare en el deporte y la recreación en Colombia. En ese orden de ideas, pues se plantea y nace la ley 1946 en el 2019 y establece nuevamente ese poder obligante para las personas en condición de discapacidad. Y a su vez, se ajusta también a la normativa internacional, la cual dice que esa ley tiene 2 años para reglamentar, es decir, para emitir el decreto reglamentario del Estado que nos puntualice muchas de las condiciones que deberían haber, deben quedar dentro de esa ley 1946. En este momento esa ley, como les digo, salió en el 2019 y el decreto reglamentario, que es el 020, salió el 14 de mayo de 2021. Entonces, en este momento tenemos, nuevamente tenemos fortalecido con esa ley y con este decreto y algunas circulares que han salido apuntando a algunas cosas que pudieron haber quedado con vacío, se han ajustado en estas circulares que vienen sobre la ley. Es importante resaltar que ese sistema internacional establece
cuatro rangos de organizaciones que se deben de tener en cuenta, en este caso en Colombia. Pues está para todos los países, pero Colombia, esta ley también da, el lineamiento internacional del IPC establece que cada país puede también ajustar dentro de su autonomía gubernamental, acompañado con los entes privados como son las federaciones, como es el Comité Paralímpico, ajustarlo a la necesidad del país. ¿Qué indica esto? Que se establecen 4 líneas directriz internacional y que pues Colombia lo acompaña, es decir, atiende esta sugerencia y se establecen gobernanzas. ¿Qué quiere decir gobernanzas? Que hay deportes que tienen una directriz hacia dónde debe estar o quién lo debe de administrar o gobernar en el país. En ese orden de ideas se establece que hay deportes por federaciones internacionales, es decir, que hay federaciones internacionales que arropan algunos deportes y que pues para poder tener esa competencia, el país debe estar afiliado a esa organización internacional. En el caso de nosotros, los limitados visuales, estamos afiliados a la IPSA, que es la Federación Internacional de Deportes. Ahorita Marta nos da el nombre correcto de la organización internacional, y ellos arropan 5 deportes que practicamos en Colombia. ¿Cuáles son? El ajedrez, deporte adaptado para personas en condición de discapacidad visual. Ese deporte es regido en Colombia por FEDELID, por la Federación de Deportes de Limitados Visuales. El otro deporte es bolos o bowling, que también lo arropa la IPSA, la Federación Internacional, y por ende, pues nosotros, filiales de ellos, lo tenemos como gobernanza nuestra en Colombia. El fútbol 5, igualmente, es gobernanza de la Federación en Colombia porque pues está arropado por la IPSA. Tenemos el gótbol, que es un deporte exclusivo de las personas en condición de discapacidad visual, que también es arropado por la IPSA y pues en Colombia por la filial de ellos, que en este caso es FEDELID o Federación de Deportes de Limitados Visuales. El judo, que es igualmente arropado como los deportes anteriores. Aquí hago un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? Que dentro de los deportes federativos hay unos que están establecidos como deportes paralímpicos y otros no. Es decir, los deportes que están dentro del sistema paralímpico son los que arropa el Comité Paralímpico Internacional, de los cuales para llegar allí se tiene que cumplir unos parámetros establecidos como que ese deporte se practique en 4 continentes de los 5 y que en cada continente tenga un mínimo de países que practiquen o que ejerzan competencia en esas disciplinas deportivas. En el caso de los deportes que nosotros gobernamos, está de los deportes que gobernamos están 3 disciplinas que son denominadas paralímpicas. Es decir, que así como están arropadas por la IPSA, también están arropados por el Comité Paralímpico Internacional, que son el fútbol, el gótbol y el judo. ¿Por qué el ajedrez y el bolo no están como deporte paralímpico o arropado por el Comité Paralímpico Internacional? Porque dentro de la estructura no se ha hecho el ejercicio de que se cumpla lo que anteriormente planteamos, que se practique en 4 de los continentes y que tenga un mínimo de países que hagan el ejercicio competitivo. Puede que en algunos países lo hagan, pero son países de pronto que no se han organizado y lo practican por alguna asociación o por algún organismo nacional, pero pues no es válido para el sistema y no se tienen en cuenta. Entonces, esa es una tarea y un ejercicio que se está haciendo en común acuerdo con las federaciones en el caso de América, para que todo tenga un orden dentro de la estructura deportiva y el sistema internacional, para que podamos, no a muy largo plazo, que estas 2 disciplinas también se incluyan dentro del sistema paralímpico. Para
complementar, en Colombia se practican 3 disciplinas más, que son el ciclismo, que es un deporte, y aquí viene la segunda línea, que es los deportes que no tienen gobernanza internacional, ni son arropados por el IPC, entonces los toman las federaciones convencionales. En este caso, el ciclismo en Colombia, así sea de discapacidad visual, de discapacidad física, cognitiva o de parálisis cerebral, esa las arropa y la gobernanza es de la Federación de Ciclismo Convencional. La otra línea son deportes. Bueno, en el caso nuestro de la limitación visual, los otros 2 deportes que se practican es el atletismo y la natación. En el orden internacional, la gobernanza la tiene el Comité Paralímpico Colombiano, internacional, y por ende el Comité Paralímpico Colombiano, porque son gobernanzas del comité, y en Colombia pues está el Comité Paralímpico, y ellos en la limitación visual gobiernan esas 2 disciplinas. Ahorita con la reforma, con la ley 1946 y su decreto reglamentario, esas disciplinas se ajustan a la directriz internacional y se está generando el proceso de constituir federaciones independientes para que estas disciplinas ya no sean gobernadas a nivel nacional por el Comité Paralímpico, sino que tengan una autonomía de función, donde ellos puedan tener su estructura deportiva como lo establece la 181 del 95. Y la otra estructura que se establece a nivel internacional son los deportes que no tienen gobernanza, pero se practican. Entonces, lo que establece esa directriz es que se tienen que constituir como federaciones independientes. Ojo, aquí hay que hacer la diferenciación entre las federaciones que se van a constituir de deportes que gobernaba el Comité Paralímpico y las que no tenían gobernanza, que son las disciplinas deportivas que no tenían ni gobernanza del comité, ni de federaciones, ni de una filial internacional. Entonces tienen que constituirse por de federaciones independientes, y puntualmente se da ese énfasis en deportes autóctonos de cada discapacidad. Es decir, en el caso de nosotros, si el Godball no estuviera arropado por la IPSA, pues tendría que constituirse como federación única en Colombia y pues manejar todo su proceso. Pero como está arropado por la IPSA, es decir, está internacionalmente afiliado a ellos o es deporte de la IPSA, pues le corresponde en este caso a la federación, a Fedelid, arropar la disciplina deportiva, porque así está la estructura de la ley. Esas son las 4 líneas que se establecen dentro de la directriz, y lo que conlleva a por qué se derogó la ley 582 y se estableció o se aprobó la 1946. Bueno, sigamos, y si al final hay alguna inquietud, pues bueno, la estaremos despejando. Bueno, José, en esta diapositiva, pues prácticamente resume lo que acaba de explicar José. Fondo azul, a mano izquierda, es una dinámica de flechas que representa el orden del sistema deportivo. Nacen los clubes, de los clubes a las ligas, de la liga a la federación afiliada a la IPSA, que IPSA es IPSA Blind Sport Association, que es la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos en español, y esta responde al IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional. A mano derecha están unas burbujas, cada burbuja compone los deportes que hacen parte de la federación: ajedrez, bowling, fútbol 5, goalball y judo, y contiene las categorías que corresponden a la rama femenina y masculina y la clasificación visual. En el caso de ajedrez aparece que se practica en la rama femenina y masculina, clasificación visual B1, B2 y B3. En bowling, rama femenina masculino, clasificación visual B1, B2, B3. Fútbol 5, rama masculina y femenina, B1, clasificación visual B1. Goalball, rama masculino y femenino, clasificación B1, B2, B3.
y judo femenino y masculino, clasificación B1, B2, B3. En el centro de la diapositiva, un collage de los 5 deportes que hacen parte de la federación. José. Bien, así como en la diapositiva anterior explicábamos la estructura internacional de acuerdo a la normatividad que se da, aquí se está presentando la estructura a nivel nacional, cuando se indica que el sistema está compuesto por una especie de pirámide, donde la base, lo primordial, nace desde lo local, estamos hablando de los municipios o ciudades, es donde se establecen los clubes deportivos. Los clubes deportivos tienen dos conformaciones. Pueden ser clubes deportivos o clubes promotores. ¿Qué es un club deportivo? Es cuando un grupo de personas y deportistas se reúnen y constituyen un club deportivo, llámese el Club Deportivo Leones, un ejemplo. Y arropa una sola discapacidad, es decir, tiene que ser o visual, o tiene que ser cognitivo, o tiene que ser físico, pero no permite ninguna otra discapacidad. Los clubes promotores son los que pueden arropar tanto varios deportes como también varias discapacidades. Es decir, un club promotor puede tener dentro de su estructura personas en condición de discapacidad visual, personas discapacitados físicos, personas de la parte cognitiva, personas de la parte de parálisis cerebral y pues también con diferentes disciplinas deportivas. Lo que establece los clubes promotores es en esa forma, o también pueden ser clubes que de un organismo, llámese un plantel educativo, universidad, colegio, o de una asociación de tipo de orden social, también pueden constituir su club promotor. Pues esto es darle viabilidad en algunos casos, porque no se cuenta con el suficiente personal, los suficientes deportistas para que se pueda constituir un club deportivo. Es importante, y me voy a detener un poquito acá, en lo que establece la 1946 y su decreto reglamentario. En el caso de los deportes que no son de gobernanza de la federación, tienen que constituirse por discapacidades. Es decir, si se va a constituir un club de atletismo, se tiene que constituir, no es obligatorio, pero se tiene que constituir o por discapacidad, o también es válido que se constituyan por discapacidades. Es decir, o un club de limitados visuales o un club que diga el deporte como tal, club de atletismo, y ahí pueden integrar todas las discapacidades. Son dos posibilidades que permite la ley y que apunta al siguiente paso dentro de esa pirámide. En el caso de la federación, los 5 deportes están establecidos que los puede arropar cualquier club deportivo o cualquier club promotor. No necesariamente tiene que separarse que el club de fútbol, que el club de gósbol, que el club de judo, no, los puede arropar porque la normatividad lo permite, la ley lo establece que es así. Entonces, es importante que quede claro. Dentro de esa estructura, también tenemos los clubes, que esos clubes, dice la norma, que cuando hay un solo club en el departamento y no existe ninguno que tenga el mismo fin o razón social, será el que represente el departamento en instancias nacionales. Pero que cuando existan dos, o sea, más de uno, dos o cualquier cantidad superior a ello, pues se tendrán que conformar en ligas deportivas para que se pueda ir dando esa estructura de orden ascendente. Y esas ligas constituyen la Federación Nacional. En este caso, tenemos clubes que forman ligas en los departamentos, clubes municipales que forman ligas en los departamentos y las ligas forman la federación. Y a su vez, la federación, en este caso Fedelid, con las otras federaciones constituyen el Comité Paralímpico. Y todos estamos regidos por la misma normatividad y pues la cabeza visible del Estado es el Ministerio del Deporte, que es el que
al cual nosotros le pasamos toda la estructura administrativa, la estructura deportiva, técnica, de juzgamiento, toda la estructura a ellos para que se pueda dar ese ajuste a todo el nivel del sistema deportivo de discapacidad o de deporte adaptado. Bueno, creo que aquí en este punto pueden quedar algunas inquietudes que pues más adelante las estaremos resolviendo. Entonces es importante, lo anterior era la estructura internacional ajustada a lo nacional y en la estructura puntual a nivel nacional. En este tema se hablaba de clasificaciones visuales. ¿Qué es lo que se establece dentro de ello? La IPSA, que nuestra referente internacional, establece unas clasificaciones visuales de acuerdo a la capacidad perdón la redundancia, o de visión que tengan los deportistas. Entonces, la persona que no ve o que medio percibe luz, se clasifica y se denomina como B1. Es decir, que pues es el referente más puntual de la discapacidad. La persona que percibe a 2 metros alguna sombra o algún momento de puntual, como un color o cosas así, se establecen como B2. Y la persona que pueda percibir a más de esa distancia de 2 metros y distinguir colores y distinguir de pronto elementos puntuales y que lleguen a un tope también, porque pues no se puede dejar abierto a que de ahí en adelante todos que estén dentro del rango de personas que tengan su clasificación de discapacidad, pues se denominan B3. Esa es la estructura que establece, y esto con el fin de ¿qué? De dar un nivel competitivo, porque no es lo mismo una persona que no vea nada enfrentarse, por decir algo, en cualquiera de las disciplinas, ejemplo, bolos, una persona que no ve nada enfrentarse con una que alcanza a ver o el B3 que tiene una visión mucho más larga, pues va a tener ventaja los que alcanzan a ver. Entonces, por eso se establecen y se diferencian esas clasificaciones visuales para dar igualdad en la competencia. Si Marta quiere complementar algo respecto a esta diapositiva, bien pueda, y si no, pasamos a la siguiente. Más adelante hay una diapositiva respecto a clasificación visual, ahí podemos complementar un poquito más para solventar esas dudas. Bien, sigamos. Bueno, siguiente diapositiva habla de la estructura interna de la federación, compuesta por, el fondo de la diapositiva es blanco, es un círculo y dentro del círculo están pues los nombres de que hacen parte del sistema deportivo de la federación. Dice comité ejecutivo, órgano de control, comisión disciplinaria, comisión técnica, comisión de juzgamiento, divisiones especializadas, José. Bien, en esto, digamos, ¿qué es lo que establece la ley, ¿no? Lo que establece la normatividad para las estructuras de cualquier organismo deportivo. Es decir, un club deportivo debe tener un órgano de administración, un órgano de control y un órgano disciplinario. Eso establece tanto para clubes, ligas, federaciones, comité paralímpico. Entonces, en ese orden de ideas, pues todos tenemos que cumplir. Se diferencia de los clubes a las ligas y a las federaciones y al Comité Paralímpico, es que dentro de la estructura de las ligas, federaciones y Comité Paralímpico ya se agrega algo más, que tiene que ser unas comisiones que se denominan comisión de juzgamiento o comisión técnica, que son las que estableces en cada rango pues sus procesos donde generan sus propios reglamentos. Eso es importante tenerlo claro porque si hay un proceso, normalmente las ligas, las federaciones y el Comité Paralímpico procesan selecciones, ya sean departamentales, en el caso de las ligas, ya sean nacionales en el caso de la federación, y pues también acompaña delegaciones internacionales como lo hace el Comité Paralímpico. Entonces, para ello tiene que tener pues su estructura técnica, que es importantísima, y su estructura de juzgamiento con su reglamentación propia de cada comisión para que se pueda dar correctamente las actividades deportivas. La normatividad dice que para constituir un club
como mínimo deben de ser con 10 personas y 8 deportistas. Para constituir una liga debe ser mínimo 2 clubes de cada departamento, incluyendo el distrito capital. Y para conformar el Comité Paralímpico, pues no establece un número máximo o mínimo, sino que lo que dice ello es que se debe constituir ese Comité Paralímpico con todas las federaciones que tengan afín con ella, es decir, todas las federaciones que manejen deporte adaptado o deporte de personas en condición de discapacidad. Aquí me voy a permitir hacer un paréntesis, un lapsus que no he mencionado, y es que nosotros estamos hablando que cuando se creó la 582 incluía el deporte de las personas en condición, los sordos o auditivos. En esta ley 1946 no se incluyen. ¿Por qué? Porque el tema es que el sistema de las personas sordos de las personas sordas es independiente y se llama el sistema sordolímpico, es decir, ellos tienen su estructura tal y como la planteábamos nosotros, que hay federaciones, Comité Paralímpico, y el Comité Paralímpico de cada país se afilia al Comité Paralímpico Internacional. Ellos tienen también su propia estructura, es decir, son independientes, y por eso dentro de la 1946 se deja el apartado, pero se respeta esa gobernanza internacional como la tienen. Entonces, ellos en el Comité Paralímpico no harían parte integral, más sí participativa. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos pueden estar haciendo parte del Comité Paralímpico con voz, con procesos, pero en un caso de una parte administrativa, como de elección a cargos o lo que sea, pues ellos no están impedidos para ejercer el voto, porque estarían pues haciendo algo incoherente, votando en dos sistemas. Entonces, hago la claridad para que no tengamos inconsistencia, porque no se menciona la discapacidad auditiva. Sigamos, Marta. Vale, en esta diapositiva continúa hablando sobre nuestro sistema deportivo nacional federativo. A mano izquierda está nuevamente el collage de los 5 deportes, está el título arriba en blanco, Sistema Deportivo Nacional. Hay una frase que dice: según nuestra base de datos, en estos 5 deportes se encuentran aproximadamente 752 deportistas activos, de los cuales 416 han participado en juegos clasificatorios a juegos paranacionales. Hay 4 gráficas estadísticas que nos hablan sobre deportistas por clasificación visual, por deporte, por género y por edad. Por clasificación visual, la mayoría de nuestros deportistas son B1, 268 deportistas, B2 son 93 deportistas, B3 37 deportistas, y de los ejercicios que no han sido elegibles pero están en proceso de formación son 11 deportistas. Número de deportistas por deporte, ganando bolos con 124, continúa goalball con 93, fútbol 5 con 91, ajedrez 67, judo 33. Por género se observa una gráfica redonda como una torta, y la gran parte de la torta, el 76%, corresponde al género masculino y el 24% aún al género femenino. Y respecto a la edad, la mayor, de nuevo, es una gráfica circular, donde el 94% corresponde a edades entre 27 a 59 años, mayores de 60 años el 4%, y personas entre 14 y 26 años el 2%. José. Bien, en esta diapositiva se establece, y comencemos por lo último que expresa Marta, que es, normalmente tenemos el concepto que el deporte es para personas jóvenes, que el deporte tiene que practicarse incluso desde por ahí los 3, 4 años, para en algunas disciplinas tener un alto rendimiento a los 16, a los 20 años. Nuestro sistema, y en el puntual de la limitación visual, es bastante envejecido. ¿Por qué? Porque hay deportes que son longevos y permite que las personas tengan esa posibilidad de practicar a nivel competitivo algunas disciplinas, y pues lógico también a nivel recreativo, con muy buenos resultados. ¿Cuáles son esos deportes longevos?
el bolo es un deporte longevo que, pues como referente, bueno, uno de los campeones que más ha tenido logros en este momento es su campeón nacional y tiene 64 años. Entonces es una gran posibilidad que se abre para las personas que quieran practicar a nivel competitivo estas disciplinas. Lo mismo el ajedrez es un deporte longevo, pero pues ahí sí no es porque sea puntual de nuestra discapacidad, sino es una generalidad en todo el orden del deporte del ajedrez, sea convencional o sea por discapacidades. Los grandes maestros son personas, son deportistas que tienen muchísima experiencia y que ese orden de grandes maestros pues se los da la participación y los logros de muchísimos torneos. Entonces son deportes longevos. Y ya pues el caso del fútbol, pues sí tiene, incluso en el fútbol tenemos deportistas de 52 años con muy buen rendimiento. Y en el golfball pues también puede darse, creo que el mayor deportista en el golfball es de 42 años. El judo sí es un poquito más joven, requiere un poquito más de condición física y pues ese sí no es un deporte tan longevo o no es longevo como los anteriores. Se establece también los niveles de competencias que se hacen en el país y se tiene la estructura donde se tienen torneos locales llamados en los municipios. Se tienen torneos departamentales, incluyendo el Distrito Capital. Se tienen torneos nacionales, donde a propósito, la próxima semana del 25 de octubre al 1 de noviembre, vamos a tener los 16 Juegos Nacionales de FEDELID en la ciudad de Bucaramanga, donde ya tenemos una cantidad de inscritos que son 420 deportistas, y entre entrenadores, delegados, fisioterapeutas, psicólogos, bueno, toda la estructura, más o menos 600 personas que estarán apuntando a participar en ese evento. Entonces, en ese orden de ideas se hacen, reitero, los deportes a nivel local o municipal, los departamentales, que normalmente esos eventos se hacen buscando, primero, masificar dentro de las personas esa disciplina deportiva y también buscando pues proyección a tener una preparación a poder conformar esos diferentes deportistas, la selección de cada departamento para que puedan participar en los Juegos Nacionales. Básicamente es ello. Seguimos, Marta. Bueno, acá es para complementar en esta diapositiva fondo azul. El título dice clasificación visual. A mano izquierda 2 ítems que habla de agudeza visual y campo visual. Hay 3 rectángulos. Cada rectángulo representa una clasificación visual. Está la B1, la B2 y la B3, como ya había explicado José Domingo. Y se relacionan las enfermedades o patologías más comunes para estas clasificaciones. En el caso de B1 hablamos de ceguera total. Algunos tienen percepción de luz, pero es ceguera total. La B2 encontramos enfermedades de la mácula, enfermedad periférica de la retina. Y en la B3 encontramos enfermedades del nervio óptico, enfermedad neuronal cortical. No significa que estas enfermedades estén supeditadas a esa clasificación, pero son las más usuales según un estudio que realizó IPSA en el periodo del año pasado. ¿Qué se mide en la clasificación visual? Precisamente la agudeza visual, que habla de si se ve de lejos o de cerca, y el campo visual, que se refiere a pues qué tan reducida está la visión hacia los lados, o hacia arriba o hacia abajo. José. Sí, en esta parte digamos que está, y pues ahí sí de la parte médica pues tenemos acá a Marta Liliana, que pues maneja más el tema. Entonces, a pesar de, digamos, nosotros tenemos el concepto claro de todo el proceso, pero si quieres ahí ampliar algo, bien pueda, porque pues es una parte que manejas a la perfección. Bueno, lo que podría complementar para no, pues, de pronto llegar a confundir, pues, un tema bastante amplio,
que corresponde más que todo a los profesionales de oftalmología y optometría, que son los únicos que pueden diagnosticar una patología a nivel visual y también pues diagnosticar la funcionalidad de esa patología. ¿A qué vamos con funcionalidad? A la limitación, al nivel de limitación que presenta la persona. Pues prácticamente lo que les acabo de explicar o describir en la diapositiva es lo que se sabe de clasificación visual. Hay una tabla que los optómetras le llaman LogMAR, de pronto acá algún optómetra que nos quisiera de pronto contar, que establece unos rangos de visión según distancia, según amplitud, que nos va a ayudar a clasificar ese tipo de patologías en estas 3 clasificaciones visuales. Para saber si un deportista es elegible o no, existe un manual creado por la International Blind Sport Association, o sea, IBSA, que ya les habíamos comentado, nuestra Federación Internacional, avalado por el IPC, Comité Paralímpico Internacional, donde pues establecen precisamente esas normas, los protocolos con el que se hace la toma de estos números, por decirlo así, y las patologías que corresponden a cada tipo de clasificación visual. Compone pues un formulario que va a establecer la historia clínica idealmente actualizada y pues establece unas medidas mínimas según el tipo de exámenes. Voy a pasar la diapositiva, José. Seguida esta diapositiva habla de los exámenes médicos que usualmente se solicitan a las personas con discapacidad visual para saber si son elegibles o no en el deporte. Sí o sí, el examen primordial es la historia clínica actualizada. Es importante conocer tanto los antecedentes patológicos, no solamente hablamos del ojo, hablamos de hipertensión, diabetes, enfermedades asociadas a el deterioro de la visión, la campimetría, que pues como decía la anterior diapositiva, es para medir el campo visual, qué tanto y a qué nivel puede observar la persona. Y los exámenes médicos especializados no siempre son, usualmente son solicitados para enfermedades del nervio óptico, tipo neuropatías, o enfermedades específicas de la retina que afectan funcionalmente esta estructura. Está la tomografía del nervio óptico, que nos permite pues evaluar la conducción nerviosa para ver la interpretación de imágenes a nivel cortical. Están los potenciales evocados, que pues complementa la tomografía del nervio óptico, y está el electroretinograma para mirar cómo está la función de la retina. Según esto, pues también hay unos porcentajes, digamos que no me atrevería a tocarlo porque no hace parte de mi profesión. Como les digo, es ideal pues contar con nuestro coordinador de clasificación o el oftalmólogo especializado para hablar un poco más a fondo. Son los exámenes que usualmente se piden en la jornada de clasificación visual previa a un evento nacional para saber si el deportista es elegible o no a cada deporte. Como novedad, este año IPSA ha generado una serie de estudios donde no solamente hablamos de si el deportista es elegible o no por la patología, sino también ya estamos hablando de la funcionalidad de la discapacidad o el nivel de discapacidad, bueno, más bien del daño de la estructura, ¿sí? Porque discapacidad es otro concepto, hablamos de la limitación visual. Si se puede ver sobre la cabeza, sobre el medio o hacia los pies, si se ve hacia los lados, también pues, se limita en el deporte, sobre todo en judo. Se están generando ciertos conflictos en las clasificaciones porque, por ejemplo, para aquellos que tienen una muy buena agudeza visual, pueden tener una neuropatía, pero pueden no ser elegibles, ya que a distancia no mayor a 1 metro pueden distinguir al contrincante y eso generaría una ventaja técnica. Esas han sido las controversias. De pronto, para los que estén interesados, como decía José Domingo, esta semana que viene tenemos los Juegos Nacionales de FEDELIF y el día 26, en la jornada de la mañana, de 9 a 12, se va a hacer un curso de clasificación nacional dirigido a optómetras y oftalmólogos. Pues se pretende poderlo transmitir en vivo por el canal de YouTube de la federación, que es FEDELIF Colombia.
donde también podrán pues de pronto ahondar un poco más sobre el tema y realizar preguntas para poderlos compartir dentro del grupo y resolverlas. Bien, aquí es importante también aclarar y complementar lo que acaba de decir la doctora Marta, es que no los profesionales que clasifican a los deportistas para que sean elegibles o no elegibles son profesionales o oftalmólogos o optómetras que son certificados por la Federación de Deportes Delimitados Visuales. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es válido ojo, es válido médicamente y pues ni modo, o sea, ahí no vamos a entrar a discutir, pero para que sea elegible y que se tenga el concepto, es los clasificadores capacitados por la Federación de Deportes Delimitados Visuales. Es un equipo que se certifica y, como dice Marta, se hacen capacitaciones para clasificadores visuales, es decir, a los profesionales que van a tomar al deportista revisando su historia clínica y todo su proceso de cuando adquirió la discapacidad para que ellos clasifiquen y denominen dentro de los niveles que están, es decir, si lo clasifican B1, B2 o B3. En muchos casos acuden a las EPS y el diagnóstico del médico, del oftalmólogo de la EPS o del optómetra, donde ellos, pues su profesión es más en la protección hacia la salud y no tienen estas normas que la IPSA establece para dar como parámetros a los clasificadores. Entonces eso es importante que se tenga en cuenta, que la certificación, es decir, el dictamen lo dan los profesionales que se hayan capacitado de acuerdo a toda la estructura para ello que tiene la IPSA y por ende, pues nosotros como filial de la IPSA arropamos ese proceso. Entonces, eso es importante. Bueno, creo que pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, esta diapositiva es un video, igual que el primero, es un collage de fotos que muestran las participaciones de nuestros atletas de la Selección Colombia de ajedrez. Voy a reproducirlo. No sé si, pues, ahorita se escuchó el audio, José. Bueno, se quedó muy bajo y casi no se entendía lo que tú estás explicando en el... Vale, es para bajar un poco, pues, el volumen de la música y, pues, poderles describir. Entonces, acá se observa un deportista, uno de los campeones del último evento que fue el Paranacional de Cartagena. Ajedrez en discapacidad visual FEDELIP, se difumina la imagen. Se observa el tablero electrónico, el reloj diseñado para deportistas ciegos en ajedrez. Se observa el tablero con dimensiones, las diferentes fichas, los deportistas en partidas, la premiación del Panamericano de Ajedrez de Argentina, nuestra deportista Gina Berrio, importante deportista femenina, Juegos Nacionales de Medellín, participación de Risaralda, Santander. Liga del Valle, logo de los Juegos Nacionales FEDELIP de Armenia. Evento Panamericano nuevamente, Argentina, Fernando Daza. Nuevamente la premiación de ajedrez, donde cabe recalcar que pues somos pioneros en este deporte a nivel internacional. José. Digamos que es una presentación de los logros que se han tenido en eventos internacionales. Digamos que en ese orden de ideas, la disciplina deportiva que más logros ha traído, es decir, más medallas ha traído en eventos internacionales, pues es el ajedrez, donde Colombia a nivel América es, pues, como llaman en los deportes, es una potencia, es bastante productivo el ejercicio que hace cuando sacamos una delegación a un evento internacional. Por eso se hace énfasis en ello, pero no quiere decir que las otras disciplinas también han participado en sus eventos internacionales, como
eventos suramericanos, Copa América, mundiales, que pues en el caso de judo, fútbol, han tenido la oportunidad de estar en estos eventos. El gótbol, pues a donde hemos alcanzado es a Copas América, donde se ha tenido pues unos resultados aceptables. En el bolo, pues es un deporte bien estructurado a nivel nacional, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de participar en algún evento internacional. Entonces, digamos que se hacen los ejercicios y se proyectan a nivel internacional, pues ya con unos logros que a veces son muy complicados por la alta competencia o el alto rendimiento de los otros países. Entonces, básicamente es ello. Sigamos. Vale, José, acá en la siguiente diapositiva, fondo blanco, hay un cuadro que relaciona los logros internacionales más importantes que ha tenido la delegación. Lo voy a leer pues rápidamente. Están año, selección, evento y puesto que obtuvimos. Vamos empezando desde el 2012. Bueno, cabe resaltar que la historia del ajedrez en Colombia lleva más de 13 años, incluso antes de que naciera la federación. Sin embargo, acá solo resaltamos los que hacen parte del sistema oficial y con resultados significativos. Año 2012 tenemos el equipo de la selección que va al Mundial, donde obtuvimos el puesto el Campeonato Continental de Ciegos, obtuvo plata. En el 2013, Edgar Rico, Campeonato Panamericano de Ajedrez de Ciegos y Limitados Visuales 2013, obtiene bronce. En el 2014, el equipo en el Panamericano Femenino de Brasil obtuvo el primer puesto. Está en 2015, Saulo de Jesús Torres, Panamericano de Guatemala, oro y plata. En el 2017, Haider Castillo, Panamericano de Panamá, plata. En el 2018, Panamericano de Argentina, categoría mixta, oro y plata. En el 2019, categoría mixta, Panamericano de Costa Rica, oro y plata. Y en el 2020, en el primer evento panamericano virtual de ajedrez, donde fuimos organizadores, obtuvimos 4 oros, 2 platas, 2 bronces, oro en equipo B1, plata en equipo baja visión. Bien, aquí también para complementar y pues dejar como conocimiento hacia ustedes, se solicitó la sede del Panamericano de Ajedrez para Colombia, el cual nos lo otorgaron para el 2020 y a raíz del tema de pandemia pues no se pudo hacer presencial. En ese orden de ideas, desde la federación, su estructura técnica y de juzgamiento y acompañado del comité el comité ejecutivo, se hizo el primer evento virtual de ajedrez oficial de IPCA, que es la organización a nivel internacional que rige el ajedrez para personas en condición de discapacidad visual, y se hizo y pues fue un referente, o hasta el momento es un referente, dentro del cual pudimos demostrar de que virtualmente también podemos organizar nuestros eventos. Y para tal fin, como no se pudo hacer presencial en el 2020, se corrió ese evento para el 2021 y este año del 28 de diciembre al 5, perdón, del 28 de noviembre al 5 de diciembre, pues ya tenemos proyectado el evento presencial en la ciudad de Pereira, donde van a venir pues ya confirmados 10 países más los deportistas de Colombia. Entonces, es importantísimo eso. Acá, de una vez, para que no se me vaya a escapar, también, así como nosotros estamos presentando logros y formación y trabajo dentro de la parte técnica y deportiva, donde los deportistas se están preparando acompañados con recursos del Estado, con recursos privados de gestión de la federación. También una de las funciones es buscar trabajar en común acuerdo con las universidades sobre la adaptación de la implementación que se requiere para que las personas puedan practicar sus diferentes deportes. En ese orden de ideas, ahorita se estaba presentando un tablero, que ese tablero tiene una adaptación para las personas ciegas o de baja visión, donde un cuadro es alto, el blanco creo que es el alto y el negro es bajo.
las fichas tienen diferenciación entre las blancas y las negras para que se pueda saber cuáles son a la persona en este caso, quien va a jugar, si es una persona ciega o que no alcance a distinguir el color de las fichas. Y para ello, pues la federación en un convenio con una empresa generó unos tableros que se denominan tableros braille, donde vienen marcadas las filas y las columnas con el número o con la inicial. Y esa es una parte fundamental porque pues, muchas veces es muy difícil la consecución de esta implementación porque traerla de otro país se genera mucho trauma económico. Y pues ya tenemos en Colombia que pues podemos suplir esa necesidad. También en el bolo, para las personas ciegas o B1, se necesita una guía para que se pueda guiar la persona hacia dónde va a ser el lanzamiento, y también pues con una empresa muy diligente, pues nos ha acompañado los caprichos y nos ha paladeado para buscar una guía que en este momento pues técnicamente es de lo mejor que podemos tener. Igualmente en los balones para la práctica del fútbol, pues bueno, esa es una discusión de qué fue primero, si la gallina o el huevo, y pues de pronto se puede estar diciendo en varias ocasiones que hay pioneros del tema, pero puntualmente la federación tiene bajo resolución un balón oficial para todos los eventos, valga la redundancia, oficiales que organiza la federación, y es el balón Fiera, que no sé si Marta ahorita tenga por ahí el número de contacto de ellos para, pues, si a alguien le interesa. Es importante porque a veces en las regiones hay el chico, el niño que le gusta practicar el fútbol y pues no tiene el implemento en los colegios para poder compartir con sus compañeros videntes, y pues es importante que sepan dónde conseguir ese implemento para que ellos puedan en los colegios o en su plantel educativo compartir. Hay veces los mismos profesionales, los edufísicos que trabajan en los colegios, pues no tienen a dónde acudir para poder hacer ese ajuste razonable para el niño que tienen en ese plantel educativo. Entonces es importante. ¿Qué quiero decir con ello? Que así como se busca el desarrollo deportivo de las personas, también se busca el desarrollo técnico de la implementación que se requiere, que se adapte para que se pueda practicar las disciplinas. Sigamos, Marta. Bueno, en esta diapositiva habla de bowling, fondo blanco. A mano izquierda se reproducirá un video, pues igual es un collage de las participaciones nacionales únicamente nacionales. A mano derecha una frase que dice: bowling es un deporte muy popular entre los ciegos. Se juega en más de 20 países de América, Asia, Europa y Oceanía desde 1996. 13 años de historia en Colombia, con proyección a generar las primeras participaciones internacionales. Se iba a realizar el 2021, por tema de emergencia sanitaria no se logró, así que se proyecta participar el próximo año en los primeros eventos internacionales IPSA. Voy a reproducir el video, voy a ajustar el audio. Bowling, discapacidad visual. Foto de premiación de los Juegos Nacionales de Medellín, Santander, Medellín, Boyacá, Dinamarca. Se encuentran los deportistas frente al podio con sus respectivas medallas, primer, segundo y tercer puesto. Estos son los Juegos Nacionales Felipe de Armenia 2017. Bogotá arrasa la premiación. Se logra observar en la pista las guías de bowling que sirven ya para los deportistas para que puedan hacer sus sucesivos lanzamientos. Aparece nuevamente la premiación dentro de estos Juegos de Armenia 2018.
Categoría masculina, B1. Categoría femenina, B1. Están las instalaciones de la bolera. Nuevamente las guías de bolos. Se repiten las fotos de lanzamiento con las guías de bolos. El deportista hace un seguimiento a la guía con la mano izquierda, mientras con la mano derecha va generando el desplazamiento para hacer el lanzamiento. Muestran un video en vivo de cómo hacen uso de las guías. Varias fotos de diferentes lanzamientos de todas las delegaciones. Acá se observa el lanzamiento de los deportistas de baja visión, los cuales no hacen uso de la guía. Solamente las guías son de uso para deportistas B1 o ceguera total. Y eso es todo, José. Bueno, aquí es importante hacer rápidamente claridad y de pronto en el video se visualizaron que los deportistas B1 tienen venda, o sea, tienen una venda que se hace en algunos deportes y los puntualizamos, lo que es el ajedrez, el bowling, el golfball y el fútbol, esas cuatro disciplinas para dar un nivel competitivo y una igualdad, entonces los B1, como hablábamos anteriormente, que algunos pueden percibir algo de luz o percibir de pronto una sombra o algo, pues de pronto se puede considerar que ellos tendrían ventaja. Para quitar ese tema y dar un derecho a la igualdad deportiva, entonces todos los deportistas B1 en esas cuatro disciplinas deportivas se tienen que poner un Optaluz, que es un apósito médico que utilizan mucho cuando hay operaciones, los oftalmólogos o los cirujanos que hacen estos procedimientos, y a su vez, para complementar y dar mayor seguridad, tienen que usar una venda que va ajustada a la cara, tapando los ojos, para que así no perciban absolutamente nada de luz y puedan tener esa igualdad. En el judo, como es un deporte de contacto y no se tiene ventaja, digamos, entre un B1 y un B2 y un B3, pues en esta disciplina sí no se tiene el tema porque no están separadas las clasificaciones visuales. Es decir, que entre sí compiten los ciegos con los B1, con los B2, perdón, los ciegos con los B1, con el B2, perdón, y el B3. Entonces, por eso no se requiere este acondicionamiento, este implemento para que hablábamos en el derecho a la igualdad. Sigamos, Marta. Bueno, acá viene un video de la disciplina de fútbol 5, nuevamente las mismas participaciones, voy a ajustar el audio. Fondo azul, pantalla en blanco, inicia el video. Fútbol 5 Colombia. Juan David Pérez, goleador de la selección, haciendo dominio contra la valla. Nuestro presidente José Domingo representándonos en la sala de prensa de los Juegos Nacionales. Video de la participación del Mundial de España con nuestro tridente estrella, John Hernández, John González, Juan David, quienes fueron figuras en el evento. Este es el partido contra Francia, que ganamos victoriosos 3-0. Esa es una cancha adaptada a que logran observar las vallas laterales. Estas están hechas de aluminio con un centro de acrílico. Estas se utilizan
usualmente con publicidad. Están diseñadas para favorecer la ubicación del deportista dentro de la cancha, darle más dinamismo, ya que pues el deporte, el balón no sale de la cancha, únicamente al lado de los arcos. Acá se está celebrando el segundo gol del partido. Son diferentes fases del partido. Usualmente detrás del arco se va a observar una persona que se llama guía. Él va orientando bajo indicaciones del entrenador al deportista para poder hacer el gol en el arco del contrario. El arquero, para los que pueden observar, no tiene discapacidad visual. Son 4 jugadores en cancha. Acá se observa el medio tiempo, los deportistas están ingresando a la cancha, se hace una adecuación, se verifica que no haya obstáculos en la cancha. Inicia un collage de fotos de los mejores momentos del mundial. Eso es todo, José. Listo. Podemos pasar a la siguiente porque ya estamos un poquito Sí. justicos de tiempo, por favor. De acuerdo. En esta diapositiva a fondo blanco se encuentra el cuadro nuevamente que representa las participaciones internacionales más importantes de la selección. Procedo a leer año, selección, evento y puesto. Vamos en orden comenzando con el 2011. Nuevamente hablamos de los eventos más representativos dentro del sistema federativo oficial. Tenemos los Juegos Panamericanos Guadalajara, México, tercer puesto. Tenemos en el 2017 categoría juveniles, Panamericanos juveniles, cuarto puesto. 2017 nuevamente selección mayores, Copa América de Chile, tercer puesto. 2018 categoría mayores, Mundial de España, sexto puesto. 2019 categoría mayores, Copa América Brasil, cuarto puesto. 2019 categoría mayores, Panamericanos de Perú, cuarto puesto. José. Perfecto, sigamos con la otra disciplina. Bueno, acá nuevamente es un video representativo de Google. Voy a reproducirlo, ajusto el audio. ¿Sí vamos bien de tiempo o lo acortamos? Sí, no, dale, Perfecto. dale que... Curso Nacional de Juzgamiento en Google. Acá podemos evidenciar en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Se observa la cancha, se está haciendo una descripción en el evento del deporte. Son 3 deportistas en cada arco. El arco contempla el ancho de la cancha. 9 metros. Están pues haciendo diferentes lanzamientos. No estamos jugando Colombia contra Chile. ¿Qué pasó? Fue el entrenamiento del Club de Arcángeles. Este es
es un resumen de las participaciones de los Juegos Nacionales en Medellín, el momento en que los jueces hacen bueno, colocan los parches en los ojos de los deportistas, verificación, celebración entre las delegaciones de Bogotá, Valle. Este es otro corto del Panamericano de Lima 2019. Colombia, Chile. Logo de la Federación, logo del Ministerio del Deporte y finaliza el video. Bien, a ver si alcanzamos a... ¿Tiene la de judo? Bien, rápidamente participaciones importantes de Goalball son dos. 2017 Suramericano Subregional de Goalball en Brasil, oro femenino, plata en masculino. Y en los Juegos Panamericanos Juveniles Sao Paulo, Brasil 2017, bronce en la rama femenina y bronce en la rama masculina. Video de judo, fondo azul, reproducción del video. Judo en discapacidad visual. Es un recuento de las participaciones de Panamericanos, juveniles y mayores. Nuestro deportista estrella, Juan Pablo Castellanos, campeón y subcampeón panamericano consecutivo. Categoría 73 kilogramos. Está nuestro deportista Diego Piedradita de Colombia, subcampeón en la categoría de 63 kilogramos. Aplicando técnicas de piso. Siguiente imagen, combate Juan Pablo Castellanos y el deportista de Cuba. Medalla de oro. Entrevista de los dos deportistas con el director técnico Arturo Soler. Última participación, Mundial de Judo, selección. Logo de la federación. Logo del ministerio. Listo. Siguiente diapositiva, José, fondo blanco, participaciones importantes de judo a nivel internacional. 2011, Juan Pablo Castellanos, Guadalajara, oro. 2013, Juan Pablo en Colorado, oro. 2015, Diego Piedradita y Juan Pablo Castellanos en los Juegos para Panamericanos Toronto, plata y bronce. 2017, John Jairo Alves y Jordan Enrique Aguirre, Juegos para Panamericanos Juveniles Río de Janeiro, un oro, una plata, un bronce. 2019, Juan Pablo Castellanos, Juegos para Panamericanos Lima, Perú, medalla de plata. Listo. ¿Vas a complementar algo ahí, José? Continuamos con la siguiente. Aquí ya por efecto de tiempo, entonces, bueno, es importante hacer, antes de darle la palabra a Nora, para que, pues, si hay preguntas o algo, pues las podamos despejar, pero aquí es importante todos estos procesos, y no solamente en la discapacidad visual, sino en todas las discapacidades. Es importante los logros que se obtuvieron ahora en los Juegos Paralímpicos Tokio, porque pues todo esto es un proceso, así como se ha mencionado acá, de eventos que se ha participado. Todo eso conlleva a que son eventos preparativos para llegar a un punto, a la cima de toda esta pirámide, que son los Juegos Paralímpicos, en los cuales en la discapacidad visual pues tuvimos la posibilidad de obtener con 4 deportistas pues medallas. Bueno, fueron todas de bronce, pero no dejan de ser tan importantes, porque una medalla de bronce en unos Juegos Mundiales como son los Juegos Paralímpicos pues es algo, pues la verdad, casi que indescriptible,
porque eso es un proceso de rendimiento gigantesco. Pues en las otras discapacidades, pues tuvimos medallas de oro, en la parte de talla baja, en la parte de discapacidad física, fueron importantes, pues resaltando lo nuestro, que pues fue con 4 deportistas, una lanzadora de disco, 2 atletas, bueno, 2 atletas, y no, en natación tuvimos fue un diploma paralímpico que también es muy importante. Entonces, eso es de resaltar, y todo esto pues conlleva a ello. De la mano con el Comité Paralímpico, que es el referente para las participaciones internacionales, y pues lógico que el Estado en cabeza del Ministerio del Deporte. Es importante resaltar también la estructura de la federación, como anteriormente se establecía en los órganos que son de normatividad, pero sí quiero resaltar que el comité ejecutivo de la federación está compuesto por el presidente José Domingo Bernal, quien les habla, por el vicepresidente Omar Samuel Díaz, que es importante hacer la puntualización, ya que también es funcionario del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, la secretaria Gloria Esperanza Torres, el vicepresidente, perdón, el tesorero Fernando Daza, y la vocal Gina Berrío. Todos los que hacen parte del comité ejecutivo son deportistas de alguna u otra forma. Y el más, digamos que como referente a este órgano de administración, deportistas de alto rendimiento, Fernando Daza, que pues es un ajedrecista de excelente rendimiento, ha traído muchas medallas de oro para Colombia. Gina Berrío también, una deportista que ha traído pues logros importantes para el país. Y pues Omar Samuel Díaz, Gloria Esperanza Torres y José Domingo Bernal practican la disciplina de bolos, pero todavía no hemos, bueno, la Gloria Esperanza Torres sí obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Paranacionales 2019. De resto, pues somos apuntando a que se pueda mantener esa aptitud deportiva de seguir practicando alguna disciplina. Entonces, no sobra decir que la federación también tiene otra estructura complementada, su comisión técnica, su comisión de juzgamiento y sus 5 divisiones especializadas por deporte, que son la parte fuerte y la parte que plantea la estructura técnica para que se hagan los procesos tanto recreativos, competitivos, a nivel de alto rendimiento también. Entonces, creo que con esto, Nora, hemos dado una presentación, una visión puntual de la Federación de Deportes Delimitados Visuales, del sistema y la estructura a nivel nacional y a nivel internacional, de lo que establece el orden deportivo para personas en condición de discapacidad. Entonces, Nora, pues quedamos en sus manos. Muchísimas gracias, José Domingo. Muchísimas gracias, doctora Marta y Liliana. Acá tenemos un público en este momento. Quería evaluar si tienen alguna inquietud, quieren elevar alguna pregunta que permita como clarificar o enfatizar algunos aspectos que consideren importantes. De manera que, bienvenidos, si quieren piden la palabra, que gustosamente se las daré. Adelante. Tenemos unos cortos minuticos para ello. Bueno, de acuerdo, digamos, a lo expuesto, parece que hay suficiente claridad en el público asistente a esta charla. Creo que fue bastante interesante, muy ilustrativa, nos permite como identificar claramente los procesos que para llevar a feliz término, pues los intereses y la vinculación en todas las ofertas que se presentan en cuanto al deporte para las personas con discapacidad visual. A las personas que nos colaboraron hoy como ponentes, un cordial saludo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el interés por estar hoy con esta invitación. Muchísimas gracias, muy gentiles. Entonces, Nora,
Adelante. Disculpa, te interrumpo como colofón al ejercicio que hicimos. Ujú. Y es que pues ustedes manejan la estructura de las regionales. Sí, Importantísimo que, que sea posible dentro de esa estructura que se visualice todo esto, todo este sistema a las regiones, a los municipios donde pues afortunadamente el CRAC tiene injerencia. Porque ahí es donde están los talentos, ahí es donde no sabemos cuántos chicos, cuántas personas, cuántas chicas están ocultas y que si nosotros llegamos con esta información, posiblemente podemos despertar en ellos un estímulo a una actividad, primero que todo, que también la parte deportiva hace los procesos. Es lo mejor que podemos nosotros tener como acompañamiento a los procesos de rehabilitación, sobre todo en el tema de movilidad. Y que también esto es un sistema, es un estilo de vida que si hay deportistas, personas que puedan tener acompañados de los entrenadores, acompañados de todos los procesos metodológicos, y estos son equipos interdisciplinarios donde está el metodólogo, está el entrenador, está el psicólogo, está toda esta estructura, podemos tener un estilo de vida donde rápidamente tenemos deportistas apoyados por el Estado, por el Ministerio, donde tenemos deportistas apoyados por los departamentos, por los logros que obtienen en los eventos nacionales. Y no solamente es el recurso, porque pues es independiente en cada región el estímulo, puede ser por una medalla de oro, X cantidad de dinero, X cantidad de mensualidades o algunas, eso es autonomía de ellos, pero también está acompañado, viene de la mano que los deportistas que tengan logros o que se consideren en una reserva deportiva de cada región, también hay convenios con las universidades donde pues la educación les sale gratuita, se les apoya a nivel colegio también, a nivel profesional con las universidades. Hemos, o sea, en este momento no nos da el tiempo, pero tenemos bastantes profesionales que han salido por este estilo de vida que se convierte el deporte adaptado en Colombia. Entonces, de verdad, muchas gracias por habernos permitido dar esta charla y que podamos interactuar, podemos conjugar todos los procesos que hace el CRA desde un orden de rehabilitación como nosotros desde la parte deportiva, pues como cabeza visible de este sistema en Colombia y que podamos llegar a la mayor cantidad de población que lo requiera y que podamos ir comprometiendo, ir apoyando. De mi parte, muchas gracias, Nora, y bueno, a todo el equipo del CRAC. Muchísimas gracias. Valido ya antes de hacer el cierre el comentario que usted hace. Es fundamental, pues el CRAC es una organización que en este momento no solamente le apuesta a los procesos de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual, sino al tema de inclusión social, básicamente en tres líneas: en la línea de educación, la línea de empleabilidad y la línea de uso de ocio y uso del tiempo libre. Y en esta última línea que contiene, digamos, una cantidad de elementos como es todo el tema del arte, la cultura, la pintura, lógicamente está el deporte, y el CRAC viene haciendo un esfuerzo importante para que enlazar desde cada una de las regiones la propuesta con los organismos competentes y responsables de llevar a cabo estas acciones para que realmente el deporte se vuelva, como dice usted, un estilo de vida que permita a las personas no solamente un bienestar físico, sino emocional y genere calidad de vida. ¿Sí? De manera que está en la mira, creemos que contribuye de una manera significativa al proceso de, digamos, de desarrollo y promoción, digamos, personal de las, valga la redundancia, de todas las personas que están comprometidas con los procesos, de manera que sí, tenemos que seguirlo fortaleciendo todos los días. Muchísimas gracias entonces a José Domingo, de nuevo a Marta Liliana y a todos los asistentes del día de hoy. Siendo así, damos entonces por terminada la reunión. Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Vale, muy amable. Gracias a todos. Hasta luego.